Muy buenas a todos, ¿qué pasa, tigres? ¿Cómo va la vida? Espero que estéis teniendo una buena semana donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca y seguimos calentando el Mundial, que se disputará a partir del día 26 de noviembre en la ciudad de Dubái entre Carlsen y Nepomniachtchi. Ya sabéis que llevamos analizando unas cuantas partidas previas que han disputado estos dos bicharracos de las 64 casillas. Y hoy os traigo pues un encuentro, una batalla que disputaron en el año 2011 en el torneo de Baihanze. Actualmente se le conoce como torneo de Tata Steel. Es uno de los torneos más fuertes del mundo donde participan numerosos jugadores de élite. Así que yo creo que es momento de cortar la chapa, ¿verdad? Y de ponernos a ver qué sucedió en las 64 casillas. Carlsen con piezas blancas, Nepo con pieza negra. Magnusete decide abrir con E4 y las negras responden con C5. Defensa siciliana. La verdad que Nepomniachtchi es un jugador bastante agresivo y yo espero que en el Mundial pues veamos apertura de este estilo muy agresiva yendo a por el punto entero. Magnusillo el pillo, caballo F3 y D6. Bueno, probablemente tras esta jugada pues ya sabéis que el negro o bien quiere ir a por una defensa Najdorf, que es lo que suele ser más común en la élite, o una defensa siciliana clásica, podría ser un dragón. Y bueno, hay bastantes opciones como todos sabéis. Aquí existe la variante Moscú con alfil B5 jaque, es una de las variantes de corte más posicional, que por ejemplo Magnus emplea con mucha frecuencia en sus partidas de torneo, pero en este caso acepta el desafío y decide abrir el centro con la jugada D4. C por D4, caballo por D4. Dama por D4 también es una posibilidad interesante. Caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y aquí existen numerosas sicilianas. G6 para llevar al dragón, E6, esto se conoce como la defensa Scheveningen, una palabra holandesa muy difícil de pronunciar, caballo C6 la defensa siciliana clásica y Nepomniachtchi opta por la jugada A6 entrando en lo que se conoce como la defensa siciliana Najdorf, una de las más complejas y agresivas en ajedrez. Y de nuevo aquí el blanco tiene un abanico de posibilidades bastante amplio, ¿verdad? Puede jugar alfil G5, son las líneas más complejas, la jugada H3 está muy de moda, la jugada F3, alfil E3 para entrar en posiciones de tipo ataque inglés, alfil C4, incluso la jugada A3 se ha empleado y en esta ocasión Magnus Carlsen opta por una de las variantes más humildes, que es alfil E2, una jugada normal, ¿verdad? Pretendes enrocar en corto y luego probablemente puedes lanzar un ataque en el flanco de rey con un F4. Las negras responden con E5, ya sabéis que esta es una de las ideas de la variante Najdorf. Uno podría decir, Pepe, ¿es verdad que dejamos una casilla débil en D5? Pues sí, es verdad. Lo que pasa es que el negro va a ganar algunos tiempos en el desarrollo y luego va a luchar también muy rápido por la casilla D5, normalmente con un alfil en E6. Las blancas jugaron potrillo a B3 y las negras alfil E7. De momento todo normal, ¿verdad? Enroque y ahora rey H1. Una jugada interesante, ya que normalmente el blanco va a querer abrir con F4 y entonces pues es una jugada de profilaxis para quitarte cualquier problema que pueda existir en el futuro en la diagonal A7 G1. Hasta aquí todo normal, tampoco me he descubierto el fuego, ¿verdad? Las negras juegan caballo C6 y ahora viene Magnus Carlsen, sabe quién resuelve los problemas incluso en la fría Noruega y es Facundensen. Ahí viene Facundensen para resolver los problemas. F4, las blancas comienzan a ganar espacio en el flanco de rey y las negras por supuesto van a buscar un contrajuego rápido también en el flanco de dama y de esta manera lo inicia Nepomniachtchi con la jugada B5. Las blancas continúan con el desarrollo, alfil E3 y aquí uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa con la jugada B4? ¿Es verdad que está cayendo el peón de E4? Pues es muy peligroso para las negras comer ese peón de E4 porque tras alfil F3 la diagonal queda muy débil. Si quito el caballo va a caer material en C6 o en A8 y si juegas F5 existe la jugada caballo B6 y luego cuidadín Liren que existen temas con dama D5 y dama por C6. Es por eso que tras alfil E3 la jugada 11 las negras deciden jugar alfil B7 priorizando el desarrollo y dejándose de historia de la captura del peón de E4. Tras alfil B7 las blancas juegan A4. La verdad que todavía estamos en terreno muy teórico y hay de hecho 20 y pico partidas en mi base de datos, casi todas de fuertes jugadores y en todas se realizó la captura E por F4, jugada que tiene mucho sentido para ganar la casilla E5 para el caballo. Torre por F4 por parte de Magnusillo el pillo y ahora caballo E5. Una jugada que a un jugador que esté empezando es difícil de explicarle porque
está el peón de en B5 que te lo están atacando con 3 piezas y sin embargo el negro pasa olímpicamente de ese peón de B5 y realiza la jugada caballo E5. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros en C24 para arrojar un poquito de luz a estas jugadas que nos pueden parecer a priori un poquito extrañas o bastante extrañas. ¿Por qué el negro juega caballo E5 y permite que las blancas coman en B5? Magnus no jugó A por B5, Magnus jugó la jugada dama D4. El tema es que si juegas A por B5 y te comes el peón, las negras lo recuperan, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo recupera. Es una jugada sencilla que es caballo G6. Ataca la torre y ahora nos damos cuenta que el peón de E4 está muy débil. Y de hecho, tras torre F1, las negras ganan el peón de E4 y ganan un peón central, que suelen ser más importantes que los peones en los flancos. Gana un peón central y además limpia la diagonal para que ese diablillo ejerza mucha presión sobre el punto G2. Y hay que decir que en esta posición pues el negro se siente muy flexing, ¿no? Va muy flexing por la street y no tiene ningún problema. Por eso que Magnus Ete, tras caballo E5 de Nepo, juega dama D4. Jugada que tiene sentido, se adelanta las ideas con caballo G6, porque ahora la dama protege el peón de E4 y además también, me vais a perdonar un momento, ahora que se me ha ido el tablerito, además se evita el avance de las negras con B4, que podía ser otra idea, por supuesto, para desviar una de las piezas defensoras del peón central. Las negras juegan caballo C6, dama D2, Nepo repite con caballo E5 con la misma idea y se realizaron un par de repeticiones, pero tras caballo E5 Magnus quiso mostrar a Nepo quién es el papi y decidió continuar la partida con la jugada A por B5. A por B5 de Magnus Ete, de Nepomniachtchi y ahora torre E1. Repetimos una y otra vez que si alfil por B5 siempre van a existir esas ideas con caballo G6 recuperando el peón de E4. Es por eso que Magnus juega torre E1 y a partir de aquí Nepomniachtchi empieza a jugar a un nivel realmente estratosférico, como vamos a ver. Primero empieza con caballo G6, jugada lógica, atacando la torre, la desvía de la defensa del peón de E4, Magnus se va con la torre a F1 y ahora la verdad que la jugada más normal sería caballo por E4. Es cierto que tras caballo por E4, alfil por E4, alfil por B5, llegamos a una posición que está más o menos equilibrada. Y luego vais a ver por qué la jugada de Nepo en la partida es tan fina. Aquí si el negro decide jugar caballo H4 para presionar el peón de G2, las blancas tienen opciones de defenderlo, por ejemplo, con torre E2 desde la segunda fila. Y vais a ver por qué la jugada de Nepo es tan precisa. Aquí Nepo realiza B4. B4 obligando a las blancas a saltar con el caballo a D5 y ahora sí engulle el peón de E4. Por supuesto hay un peón en B4 que va a caer tarde o temprano, más temprano que tarde, y de hecho caballo por E7 se jugó en la partida, dama por E7 y dama por B4. Y ahí está Magnus Ete recuperando el peón. Pero ahora existe una jugada muy fina por parte de Nepomniachtchi que es caballo H4. Y es que en realidad la secuencia que viene ahora es realmente fantástica. Caballo H4, de repente nos están coordinando con el caballo y con el alfil. Y ahora fijaos por qué ha sido tan fino ese B4. En la variante anterior el alfil estaba en B5 y el blanco siempre tenía idea de defender en G2 con la torre por segunda. Ahora no se puede, porque hay un alfil y en F2 porque hay un caballo controlando dicha casilla. Y por supuesto da un miedo terrible permitir que los temas tácticos en G2. Hay que decir que una jugada como torre G1 es una jugada muy triste. Empiezan a existir 10.000 millones de temas de mate después de caballo F5, que además toca el alfil con dama H4 y caballo G3 y nos van a freír con papa frita a lo pobre, un poquito de morcilla de lomo, un plato alpujarreño. Es por eso que Magnus realiza la jugada caballo alfil F3, una jugada que parece muy interesante y de repente vemos que la torre puede molestar bastante a la dama de E7 que la empieza a mirar con rayo X. Yo cuando estaba analizando esta partida, a mí me gusta normalmente mirarla en tablero, que por cierto se ve ahí, ¿no? Mi tablerito. Ahí está mi tablerito. Estaba analizando esta partida en el tablero y no entendía muy bien la jugada caballo por F3 de Nepo, la verdad. Pensaba que era una jugada medio perdedora para las negras. Es una jugada fantástica, pero hay que ver una secuencia súper complicada, que es la que vio Nepo y probablemente Magnus aquí pensaba que estaba mucho mejor. Porque claro, uno puede decir, oye, que si no hacen nada,
te como el caballo, ¿no? Y si alfil por rey G1 y parece que no pasa nada. Yo la jugada que calculaba era caballo F6, pero la verdad que aquí tras alfil D4, por ejemplo, una vez que se vaya la dama, tiene que defender el alfil, comemos en F6 y una jugada tipo dama F4, y es que el blanco está machacando en esta posición. Existen temas sobre F6, está llegando el burro aquí a buscar mejores pastos, ¿no? Y parece que la posición está casi cuasi perdida, por hacernos los finos para las negras, ¿no? Casi perdida. Pero existe una jugada que es brutal. Os recomiendo que si queréis entrenar, que paréis la posición. La posición digo yo. La posición no se puede parar. Piltrafilla, que eres un piltrafilla, pepón. Que paréis el vídeo. Así también descansáis un poco de mi careto, ¿verdad? Y de mi voz, que se puede llegar a ser muy molesta. Yo lo sé. Y os ponéis a analizar y a pensar cuál es la única jugada buena para la negra y la única jugada que proporciona ventaja a Nepomniachtchi en esta posición. Es una jugada muy difícil. La jugada es de estrella Michelin, es boccata di cardinale, es dama D7. Una jugada rarísima, ¿verdad? Pero dice, de repente uno piensa y dice, hostia, qué maravilla. Dama D7 no solo planea, bueno, en algún momento hacer una incursión con la dama hasta H3, sino que además planea un torre A4, que puede ser brutal, ¿no? Y vais a ver que también hay temas con caballo G3 seguido de dama H3. Dama D7 una sola jugada dificilísima, que por supuesto uno tiene que tener calculada antes de meterte en todo este jaleo de caballo por F3. Y estoy seguro de que aquí Magnus empezó a picar consigo mismo, ¿no? Seguramente se le había escapado esta jugada, empezó a estar más picado que los dientes del príncipe de Bekeler. Y es que las blancas tienen una posición muy, muy difícil. Empecemos analizando la variante más obvia, que es peón por caballo, perdón. Ahora torre A4 es la clave. Y una vez que la dama se vaya a casita por Navidad, entramos con el diablillo, seguido de la penetración de la dama en G4. Y de hecho esto va a ser mate con tomate y aguacate en 2. ¡Qué peligro el de dama D7, ¿no? Uno podría pensar, oye, pues si juego dama D4, aquí, bueno, os muestro otras ideas. Por supuesto, torre A4 sigue siendo buena jugada, pero es que incluso este tema con caballo G3, seguido de la captura de absolutamente todos los peones, da mucha ventaja a las negras, ¿no? Fijaos, ese rey está completamente en pelotas, ni Tarzán está tan en pelotas como este rey de G1. Magnus encuentra la mejor jugada, que alfil F4. Una jugada que tiene un doble propósito. El primero es cubrir la casilla G3, que hemos visto que podía ser peligrosísimo, ¿no? Ese salto del caballo. Y el segundo, por supuesto, es que ahora sí quiere comer el alfil, el caballo de E4, porque luego este rey va a estar más o menos seguro en G1 con un alfil cubriendo en G3. Y ahora Nepo sigue jugando de una manera muy, muy, muy precisa y viene con torre A4. Básicamente esta dama no tiene casillas, ¿no? No puede venir acá, ni acá, ni acá. Tiene que dirigirse a la casilla B6, que es la única para seguir vivo en esta posición. Y ahora Nepo, juego sencillo. Caballo F6. Toca el alfil. Y las blancas dicen, bueno, pues tú me tocas el alfil, yo capturo el peón de D6 defendiéndolo. Y aquí viene la idea de Nepo. Dama G4. Aprovechando la clavada que ejerce el alfil sobre el facún, ¿no? Y además presiona el alfil de F4. Única jugada que defiende en F3 y en F4 es caballo D4. Y es la única que mantiene vivo a Magnusete en esta partida. Sigue jugando de manera brutal Nepomniachtchi. Torre por D4. Dama por D4 y alfil por F3. Obligando a las blancas a devolver la calidad. Y llegamos a esta posición. Llegamos a esta posición donde el material está equilibrado, pero hay una diferencia sustancial en esta posición, que es los reyes. Fijaos, este rey está aquí en su terraza tomándose un mojito de fresa, ¿no? Ahí le han puesto unos cacahuetes y todo en la mesa. Encima le han puesto su canción favorita, que por cierto era la del Pirata de Palo de Joaquín Sabina. Mientras que este rey es un rey al que le han puesto un Bloody Mary. ¿Qué le gusta un Bloody Mary? Un vaso ahí, zumo de tomate. Habrá alguno ahí en el chat que dirá que Bloody Mary boccata de cardinal. Y nunca he entendido yo Bloody Mary, zumo de tomate con boca. ¿Pero esto qué es? Pues este rey se está tomando un Bloody Mary y encima le han puesto, pues yo qué sé, unas pipas caducadas, ¿no? A este rey de G1.
Por eso vais a ver ahora cómo Nepomniachtchi empieza a jugar muy interesante. Realiza dama G4 en esta posición, rey H1 y dama C8. Toca en C2. La clave va a ser que va a poner la dama en B7 y va a ir mejorando la posición poco a poco. Las blancas jugaron dama F2, una jugada defensiva que tiene lógica, ¿no? Esta dama siempre puede ayudar al rey en labores defensivas. Dama B7, jaque y rey G1. Y ahora, por supuesto, Magnus Carlsen estaba deseando que Nepo capturara en B2, porque vendría alfil E5, y cuando la dama se va, alfil por F6, y aquí, pues, realmente el blanco no tiene ningún problema, pero la idea de Nepo no era capturar en B7, sino empezar a mejorar su pieza poco a poco. Comienza con un caballo E4 centralizando el burro. Las blancas juegan dama D4 y torre 8. Fijaos que la torre y la dama defienden perfectamente al caballo, ya tiene todas las piezas activas y luego vais a ver cómo Nepo va progresando poco a poco. El blanco siempre tiene el grave problema de este rey en pelotas en la casilla G1. Y es que la verdad que la posición está controladísima para las negras, ¿no? Más controlado que un cangrejo en un cubo, ¿no? Y es que, ¿cuál es la siguiente fase para ir progresando en esta posición? Mejorar el rey. ¿Cómo se mejora el rey? Dándole un aire. Después van a existir más ideas para las negras. Puede ser incluso cimentar el caballo de E4 con un F5, preparar un pase de la torre por tercera una vez haya resuelto los problemas de mate, y es que el blanco básicamente no puede hacer mucho, pues ni siquiera es fácil empujar los peones en el flanco de dama. Torre 2 de Magnus, que se queda quieto y va mejorando poco a poco la posición Nepomniachtchi. H6, H3, le da esta casilla al rey de escape, y ahora torre 6. Una vez que hemos resuelto los problemas en la última fila, viene el pase de la torre por tercera. Está haciendo una partida impecable, ¿no? Ahora mismo Nepomniachtchi, y ahora podemos ver de lo que es capaz el ruso cuando está bien enchufado, ¿no? Rey H2 y F5. Sigue mejorando. Por fin se tira Magnus con B4. Rey H7 de Nepo. Lo pone más seguro. Torre 3 y torre G6. Empiezan los rayos X sobre la casilla G2. Por eso Magnus vuelve. Y dama B5. Nunca puede jugar C4 porque cae el peón de B4 y torre E1. Y aquí parece casi una partida de Carlsen, ¿no? Carlsen es el que parece que lleva las piezas negras. ¡Oh! ¡Me cago en! Perdonadme que me ha dado el típico tirón. Aquí, nunca has dado un tirón aquí. ¡Qué locura! Voy a estirar, chavales. ¡Qué locura! Nunca se ha dado un tirón aquí. Es de lo más incómodo del mundo. A mí me pasa muchísimo, macho. Bueno, parece que ya se ha ido más o menos. ¡Qué locura, eh! Bueno, decía que parece una partida de Carlsen con piezas negras porque le está apretando poco a poco, sin soltar la ventaja desde que la consiguió. Y bueno, ahora torre C6 toca en C2 y de hecho no es fácil defender el peón de C2. Si dama de 3 viene dama por B4, torre 2 no se puede y básicamente estás perdiendo material. Por eso que desesperadamente Magnus Carlsen decide sacrificar la calidad, y la verdad es que el resto de la partida es anecdótico porque la ventaja es muy grande aquí para las negras, ¿no? Torre G6, y bueno, aquí vamos a ver un poco cómo fue la partida. Hay que evitar H5 de la blanca, pero como digo, está completamente ganada. La amenaza mate, se acaba comiendo el peón, y bueno, esta posición está muy favorable para las negras, calidad de más y el rey en bolas. Y bueno, al final se acabaron cambiando las damas, poco a poco. Vamos a mostrar cómo fue el final. Pero como digo, esto es totalmente anecdótico porque ya la partida está completamente ganada. Torre D7 y ahora sí, las blancas abandonaron. Está llegando rey G4 o rey G5 y va a caer el peón de H5. Bueno, gente, hemos visto de lo que es capaz Nepo cuando está enchufado y es capaz de superar a Magnus Carlsen, sobre todo en este tipo de posiciones dinámicas, ¿no? Donde sí que, bueno, algunos jugadores piensan que Magnus pues tiene algunos puntos débiles, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de Magnus Carlsen, ¿no? Ya sabemos que es el campeón del mundo, probablemente el mejor jugador de la historia, pero quizá si quiere batir Nepo a Magnus tiene que llevarlo a este tipo de posiciones, porque como sean posiciones estratégicas de poco a poco, de cremita, ahí no hay nadie que sea capaz ni siquiera de toser al noruego.
Defensa siciliana, victoria de Nepomniachtchi, torneo de Bajancé, año 2011. Espero que hayáis disfrutado el análisis tanto como yo lo he hecho. La verdad me lo he pasado muy bien y también preparando el material. Así que ya sabéis, chicos, mando un fortísimo abrazo donde quiera que estéis. Y seguimos viendo partidas, calentando este fantástico mundial que estaremos contando desde la ciudad de Dubái. Id por la sombra y aléjense del brócoli. Ya saben, hasta luego.